Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Literario nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, toda una eminencia en el tema de actuación, en el tema de la cultura. Bueno, tenemos ni más ni menos que a don Jorge Ortiz de Pinedo. Don Jorge, ¿cómo está? Encantado, muy bien, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas. Café Finca Santa Veracruz, 100% mexicano, buenísimo. Sí, siempre hay que consumir lo que el país produce y Así es. hay muy buen café. Estoy totalmente de acuerdo. Don Jorge, viene usted de una familia de actores, de todo esto. Platíquenos un poquito su historia, don Jorge. Pues es una familia que se ha dedicado, toda la familia, abuelos, bisabuelos, chosnos, hasta donde te vayas. Hasta donde vayamos para atrás. Son poetas, escritores, actores, cantantes, directores de orquesta, músicos. Artistas por todos lados. Y sí, y mi padre nació en Cuba, pero se crió en Argentina. Y anduvo viajando por Santiago de Chile, por Colombia, por Ecuador, Perú, todo Centroamérica hasta los 35 años que llegó a México. Y cuando llegó a México conoció a mi madre, mexicana, ella era parte del cuerpo de baile del Teatro Arbeu, que ya no existe, claro. Así es. Y mi padre entonces empezó a regresar varias veces a México porque le gustó mucho. Mi mamá se enamoró de ella y entonces ya se casaron más o menos el año 43, 44. Y se llevó mi padre a mi madre a Cuba. Ahí estaban mis abuelos, don Jorge y doña Esperanza. Y luego salió una gira. Y en esa gira, las giras antes no eran como se hacen ahora eran giras de verdad. Giras de veras, ¿no? 2, 3 años. Y las compañías eran compañías de repertorio. Llevaban de 4 a 10 obras de teatro. Se hacían como grandes caravanas, ¿no? Sí, entonces y en cada lugar, o sea, podías trabajar 10 días o 20 en cada ciudad. Y en esta gira a mi padre lo contrataron. Mi madre estaba muy jovencita y dijo, yo no me quedo sola en Cuba aquí con tus papás. O sea, absurdo. Sí, yo me voy contigo. Y entonces le consiguió mi padre que le dieran papeles pequeñitos en la compañía esta de teatro, de drama y comedia. Y mi mamá se fue, pero ya iba embarazada. Y resulta que en esa época estaba prohibido que una mujer embarazada fuera a una gira. Por lo mismo, porque eran muy largas las giras y además porque había mucho conflicto para poder viajar. No había las comodidades de hoy. No es lo de hoy, claro. Hoy en día llamas y te vas en avión, ya es la primera clase, limusinas, etcétera. En ese entonces viajaban en lo que había. Camiones, trenes, burros, lo que se podía barcos. Llegar. Mi padre me contaba que tuvo 2 naufragios. Uno en Río de la Plata y otro frente a las costas de Perú. Y entonces... Imagínense, o sea, lo que es estar embarazada, entonces no podía ir embarazada, entonces mi madre pues se vendó como loca para que no se le notara. Pero ya los actores de la compañía, ya a los 8 meses le dijeron, ya, quítate esa venda que sí ya va a salir más chueco. Ya nos dimos cuenta todos, ¿no? Y entonces, ya mi madre se aflocó un poquito, pero ya no podía seguir trabajando, pero seguía con la compañía. Así es. Era muy divertida mi mamá, era muy simpática, se ganaba el aprecio de todo el mundo. Y llegan a Bogotá, a Colombia, a trabajar, y en ese momento tienen la mala fortuna de caer dentro del Bogotazo, o sea, la guerra civil colombiana. Se arma la guerra, se quema medio Bogotá, me cuentan que fue una desgracia horrible. El teatro donde estaban mis padres se quemó, se incendió, entonces perdieron sus baúles, que era donde venía toda su ropa. Todo, claro. Y perdieron escenografía, toda la compañía se deshizo. Pero en ese momento, pues nació Jorgito. ¿Por qué? Pues imagínate una mujer embarazada y con una guerra, los nervios, la presión, y ya tenía además ya los 9 meses. Y nació allá. Y nací yo ahí en Bogotá, pero en medio de la guerra no había ni gobierno colombiano, ni embajada mexicana, ni embajada colombiana, cubana, era tierra de nadie. Entonces no me pudieron ni registrar. Salieron de ahí como pudieron, en llama me cuenta que cruzaron los Andes. Se fueron a Venezuela y en Venezuela, sin tener un centavo, formaron curiosamente una pareja cómica para ganar unos centavos y para poder ahorrar para el pasaje para México. Y se llamaban Guadalupe y Verdolaga. Mi mamá se vestía de china poblana, mi papá de vagabundo, y hacían rutinas cómicas en los cafés, en los bares, en los restaurantes, en los teatros de revista. Y de ahí juntaron dinerito y ya fueron a La Guaira, cerca de Caracas, a la costa, al puerto, y se vinieron en un barco mercante. Tardaron 2 meses en llegar a México desde Venezuela porque iba parando el barco en cada puerto. Eso está para escribir un libro, don Jorge. Sí, muy interesante. Y luego entré a México y mi papá pues me metió con una foto mía pegada con saliva en el pasaporte, ¿no?
O sea, como si ya estuviera yo registrado. Sí, claro. Aquí está mi pasaporte, mi hijo, es el pasaporte de mi mujer, y así me metieron a México. Y ya estando aquí en México, mi mamá ya venía embarazada de mi hermano. Cuando ya nace mi hermano, entonces nos registraron a los dos. Ya junto de una vez, ya por paquete. Por paquete era más barato. Y toda mi vida he vivido aquí y curiosamente no conozco Bogotá. He viajado por toda América, he tenido la suerte de trabajar en toda América Latina, menos en Colombia. Ahora platícanos un poquito de su historia. Pues yo soy un niño entonces de La Lagunilla, porque mis padres llegaron con una mano adelante y otra detrás, se habían perdido todo y llegaron a vivir a casa de mis abuelos maternos. Y ellos tenían un departamento en una vecindad, en la calle de Honduras 17, el interior 2. Y era muy chistoso porque la vecindad estaba un pasillo muy largo, 2 locales y luego venía la vecindad atrás de 30 o 40 departamentos. En un lado estaba el Jarocho. El Jarocho era un restaurante de mariscos, fantástico. Todo el día olía a marisco, era horrible. Horrible, terrible, ya me imagino. Y del otro lado estaba un lugar de música ranchera, de música vernácula, que se llamaba Guadalajara de Noche. Creo que todavía anda por ahí. Creo que sí, me suena como que sí. Sí. Entonces era un lugar en donde llevaban a los turistas a ver cómo bailaba el jarabe tapatío, la bamba, salían mariachis y todo. Y era una cantinota fantástica. Y en esa vecindad, comprenderás que 40 departamentos, pues habíamos como 80 niños. No, bueno, ya me imagino. Los mexicanos son expertos en tener hijos, cara. Y entonces era muy divertida mi vida como niño en esa vecindad de La Lagunilla, porque además tenía yo a media cuadra el mercado, el gran mercado de la nave esta que ya se destruyó, que ahora hay un mercado muy sin chiste. Perdió el saborcito. Perdió ese sabor, era fantástico. Estaba lleno de puestos. Cuando yo nací, lleno de puestos, todo el centro. Ahora se quejan de los puestos de Tepito. Era puro puesto, era el mercado y los puestos. Era tan divertido, tenía yo a una cuadra Garibaldi, los mariachis, a cuadra y media el Teatro Folis, el Teatro Iris estaba a 3 cuadras, el Teatro Lírico estaba a 2, la Arena Coliseo estaba a 3 cuadras. Entonces, para mí era como vivir en un mall. No, y lo que era el centro histórico. El centro histórico. Entonces, o sea, en ese centro tenías comida, diversión, había una feria fija en San Juan de Letrán y la calle de Honduras. Yo tuve la oportunidad de ver unos espectáculos magníficos que nadie se puede imaginar, pues como ver a Jorge Negrete y a Pedro Infante juntos en teatro, la única vez que se presentaron en el Lírico. Y mi mamá era la muchacha del pleito de Jorge el Bueno, Jorge Malo, ¿te acuerdas? Pedro Bueno y Jorge Malo. Y de ver a Agustín Lara, a Toña la Negra, a Pérez Prado, a Tongolele, y a los grandes cómicos, Tintán, Resortes, la época de oro. Tuve una suerte bárbara con eso. Apenas estaba empezando la televisión y el cine, pues era la época de oro del cine nacional. Y este niño empieza a trabajar por azares del destino. Un día hay una película que se llama Dos Angelitos Negros, con Miguel Aceves Mejía y Pedro Vargas. Y ahí trabajaba mi padre, con Óscar Pulido, con Yolanda Varela, o sea, un grupo de actores. Y de repente hay una locación. Y en esa locación, detrás de los estudios San Ángel, o sea, donde está ahora Televisa, en los estudios San Angelín, ahí en el backlot, en el gran terreno que había, montaron una feria. Y el productor, para ahorrarse a los extras, le dijo a todos los técnicos y a todos los actores, traigan a su familia para que se vea mucha gente en la feria. Y todo el mundo llevó a sus hijos, entre ellos estábamos mi hermano y yo. Pero el cine es impredecible. Se empieza a retrasar y a retrasar y a retrasar y se empieza a hacer de noche y se hace de noche en noche y mucha gente pues ya se van las señoras, se van los niños, ya llegaron como las 2 de la mañana y los únicos niños que estábamos ahí eran mi hermano y yo porque mi papá pues como estaba trabajando, ni modo que me mandaran en el tranvía, porque era que en tranvía para ir hasta el centro. Y había un papel de un niño y cuando el director dijo, a ver el niño que tiene que estar aquí, no, ya se fue. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí está el hijo de Pinero, están Óscar o Jorge, ¿cuál? A ver, el más grandecito, que a lo mejor es el menos tonto. Y entonces me metieron a mí. Por descarte salió. Sí, por descarte. Y entonces hice mi primer beat. Sí. O sea, 3, 4 frases ahí que dije. Y ya no sé ni cómo empecé a hacer cine. Y de repente, en una obra de teatro, un actor llamado Sergio Elizondo
le dieron la oportunidad en el Canal 11 de dirigir un programa. Okay. El Canal 11, les estoy hablando de hace 50 años, imagínense lo que era el Canal 11, trabajar ahí en el Crimen Perfecto, no te veía nadie. Entonces este muchacho le da la oportunidad de dirigir un programa. Sí, sí. Y yo era un niño, tenía yo 12 años de edad. Y me dice, Jorge, ayúdame, porque yo iba a los ensayos con mis papás, me sabía las obras de memoria. Ayúdame, pero ¿cómo te ayudo? Haz mi papel en un mayordomo. Le digo, pero ¿cómo va a ser 12 años vestido de mayordomo? Yo, entonces le pidió se permiso. va a parecer Pingüinito, ¿no? Sí, era con mi papá la obra, era una obra de mi padre que se llamaba Mi Familia. Wow. Y entonces le pidió permiso a mi papá, le dijo, don Oscar, tengo esto, yo soy director de escena y director de cámara, soy actor, muy jovencito, pero me da esta oportunidad y no la quiero desperdiciar, pero es el sábado, y obviamente me había función. ¿No le permitiría usted a Jorge que hiciera el papel y que me ayudara? Y mi papá se le hizo muy buen puntacho que sí, y entonces ya Pancho Müller, Paul Ortín, Carlos Riquelme, mi papá, el Borras también estaba ahí, me apadrinaron de alguna manera y ahí te voy a escena, hasta me hicieron un cuadrito, hoy el actor Sergio Elizondo no va a trabajar y hará su debut en teatro, Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, por ahí lo tengo todavía a la fecha. ¿Ese en qué año fue más o menos? 62. Algo así. Y entonces dice mi padre, me lo voy a llevar. Y entonces me lleva a una gira que él estaba haciendo y él llevaba ya como 7 meses en Guadalajara. El Teatro Experimental de Jalisco está en el Parque Agua Azul, enfrente del Teatro del Seguro Social. Agarró ese teatrito él como empresa y cada 15 días cambiaba de obra. Todas las mañanas ensayaba y en las noches representaba la obra que seguía. Y a mí me llevó en las vacaciones, que antes eran de 2 meses y medio. Sí, eran 2 meses. Eran 2 meses y medio de vacaciones a estudiar. Claro que al mes y medio estaba yo harto, estar en el hotel, estudiando, encerrado. Y me dijo, te voy a dar chance, vas a trabajar en la próxima obra. Voy a trabajar, sí. Y entonces ya me llamó a una obra de teatro que se llama La locura de Don Juan, de Don Carlos Arniches. Y me dio un papel muy curioso porque es un papel de un mudo. O sea, un ayudante de cocina, el pinche de cocina, que tenía que ayudar. Mudo, era mudo, así era el personaje. Entonces, bueno, pues muy curioso, déjame contarte que yo me sentía actor, dije, ahora sí voy a actuar, o sea, ya es mi papel, no es la suplencia. Y me hicieron mi traje de cocinero blanco y lo estuve usando en todos los ensayos. Claro, el día anterior del estreno, me di cuenta que estaba mugrosísimo el traje blanco, me estaba ensayando. Y entonces lo mandé al hotel a que me lo lavaran. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que me lo regresan rosa. ¿Quién sabe con qué camisa del Necaxa o del Toluca la lavaron? Y salió rosa la condenada, el uniforme Entonces era yo la Pantera Rosa, era una cosa espantosa, alto, flaco y con cucurucho así hasta acá. Y entonces la anécdota final de cuentas es que como mudo, la obra se llamaba La locura de Don Juan porque era un personaje muy curioso, que era tan buena persona que la gente le tomaba el pelo, como es un caso muy común. Y esa gente que le tomaba el pelo, pues se burlaba de él, la esposa, la hija, el yerno, los criados no lo respetaban. El ahora bien llamado bullying, ¿no? Sí, el bullying de ahora. Y entonces su amigo doctor le decía, voy a decir que estás loco y que si no te hacen caso, los matas. Que es un caso desesperado. Y vas a ver cómo te hacen caso. Esa es la anécdota de la obra. Entonces yo, a ver, ¿por quién empiezas? ¿Quién te da menos miedo? Y mi papá decía, pues el pinche de cocina, ¿no? O sea, que es muy... Entonces me llamaban a mí, la campanita de ese entonces, llegaba yo, tráigame un vaso de agua. Salía yo corriendo, regresaba con el vaso de agua y saludaba. Entonces, oye, sí funcionó, me hizo caso. Entonces resulta que yo, con los nervios del estreno, porque... Una cosa es ensayar y otra cosa es estar enfrente del público. Sí, claro. Ya el público oye las risas, las carcajadas, un teatro lleno. Y yo había puesto el vaso de agua para meterlo. Cuando me tocara, de los nervios me tomé el agua. Entonces, cuando salgo por el vaso de agua, vaya por el vaso de agua, veo que no tiene agua el vaso. Y en mi inocencia, un niño de 13 años, el agua, si no tiene agua me van a matar, cosa que si yo hubiera sido ya lo hubiera sacado más pensante, sacó el vaso así, mi papá hace como que toma ya y muere, ¿no? Así es. Pues salí corriendo al primer baño que me encontré. A llenarlo. A llenarlo.
Y entonces entro justo al pie de regreso. Y en el pie de regreso, entre que pongo el vaso en la charola y entre que voy entrando, no me fijo en el metal que estaba abajo cubriendo la puerta. Me doy un tropezón fantástico, salgo volando con vaso, con charola, y en el aire grito, ¡ay, mamacita! Yo era mudo. Me estrello contra la chimenea. La gente muerta de risa, del trancazo, y mi padre se acercó y me dijo, habló el mudo, milagro, milagro. Y se acercó a mí, me levantó y me dijo, ni modo, vas a ser actor cómico. Y me levantó. Y ahí empecé a trabajar ahí con él. Luego vine ahí al Teatro Iris, ahí hice ya mi debut oficial. Ahí empecé yo, o sea, ahí empecé a trabajar de verdad. ¿Y Cándido Pérez, cuándo llega Cándido Pérez? ¿Cuándo Cándido nace? Pérez es una serie argentina que trae Valentín Pimstein y que me ofrecen a mí hacerla. Y yo les comento que la podría hacer, pero que tiene que ser en un tono total de comedia, que no puede ser una telenovela, que esto no es melodramático, que es una comedia, una farsa. Ningún doctor inteligente puede decir las tonterías que dice Cándido Pérez, por Dios. Y entonces me dieron chance, la dirigí, la reescribí, la actué y fue un éxito brutal. Maravilloso, yo y me acuerdo ahora de verlo. La Familia de 10 es otro éxito también de la misma magnitud, porque son comedias familiares, comedias que le interesan al público, a la gente que tiene una familia y que sabe que esos personajes pueden ser reales. No, pueden y llevarles a la gente, ¿no? Un poco de diversión, un poquito. La risa es el alimento del espíritu. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita que estamos sufriendo como estamos sufriendo los seres humanos que vivimos en este país. Don Jorge, se nos acaba desgraciadamente el tiempo. Pero ha sido un placer. No, hombre, le agradezco muchísimo esta entrevista.